Hola, hola. ¿Ahora? Muy bien. Buenos días, ¿qué tal estáis? Sentados, ¿verdad? Pues poneros de pie porque vamos a leer la palabra de Dios. No acostumbramos a hacerlo, pero creo que es importante, aparte de que cambiamos de postura y eso espero nos ayude en lo que vamos a compartir, pero me gustaría leer los versículos de los que hoy me gustaría compartir con vosotros, que encontramos en la segunda carta a Timoteo. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional y haremos dos trozos de lectura. Una la encontramos en el capítulo 1, versículo del 1 al 5, y después saltaremos al capítulo 3, versículos 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo, con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Y un poco más adelante, capítulo 3, versos 14 y 15. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Después, desde tu niñez, conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hasta aquí, amén. Podéis sentaros si queréis. He puesto un título que después de haberlo indicado para hacer las hojas dominicales que os han repartido y que tenéis con ese título, Una fe sincera, una fe a imitar, que es ni más ni menos de lo que quisiera compartir en esta mañana, pero después dando vueltas a algo que quedara mucho más gráfico, mucho más fácil de retener en nuestra mente, he pensado que quizá podíamos titular este tiempo, este mensaje, como educando en fe, educando en fe. Y ese es el propósito y el proyecto de esta palabra, de este pensamiento que quería compartir con vosotros, educando en fe. Seguramente uno de los medios de aprendizaje más importante que tenemos es la imitación, en positivo y también en negativo. Los que hemos tenido hijos o hijas y tenemos nietos o nietas podemos contrastar que la imitación fluye de una forma espontánea en los menores porque tratan de imitar a su hermano mayor o a sus padres. Algunas diapositivas que Paola nos va a pasar nos podemos observar. Yo no lo acabo de ver, pero ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Es verdad que ese ejemplo visual nos ayuda a entender ese principio de lo que es la imitación, ¿no? Y podemos afirmar, sin ser pedagogos o sin ser maestros escolares, que el ser humano desde su más tierna, desde su más temprana edad, aprende, entre otros medios, a través de la imitación. En este sentido, en el transcurso de nuestra vida somos aprendices, pero hay un momento en el que también llegamos a ser maestros, es decir, estamos aprendiendo y al mismo tiempo estamos enseñando a través a otros a lo largo de nuestra vida. No somos muy conscientes de cuándo se produce este cambio en nuestras vidas, pasar de aprendiz a maestro. Recuerdo un momento cuando empecé a trabajar, empecé como aprendiz en una empresa. Hoy en día eso no se emplea tanto, no se ve tanto, pero empecé como aprendiz a trabajar en una empresa y inmediatamente me dieron una gran responsabilidad, ser el responsable de suministros de los empleados de aquella empresa. ¿Sabéis lo que significaba esto? Me dieron un búcaro. ¿Sabéis lo que es un búcaro? Un canti, un botijo. Pues ese fue mi responsabilidad, ser el responsable de ir a buscar agua a la fuente más cercana para poder suministrar agua a los empleados de la empresa, del grupo que nos reuníamos en ese trabajo, ¿no? Esa es, en muchas ocasiones, un ejemplo que me ayuda a mí a pensar en la importancia de ser y de aprender algo. En este caso, aprendí cómo se llenaba un botijo sin romperlo, que eso es algo que es importante, ¿no?
Pienso que a lo largo de la vida no podemos dejar de aprender y cuidado con decir aquella frase de que yo ya lo sé todo y no me es necesario aprender nada más. Al mismo tiempo que somos maestros y profesores para aquellos que de forma cercana nos observan y que en muchas ocasiones no somos muy conscientes de que somos vistos y observados por aquellos que hay a nuestro alrededor. En el hogar, en el entorno más íntimo de nuestro hogar, es donde se desarrolla de forma más clara las funciones de aprendiz y maestro o enseñador. Y es en el hogar donde somos capacitados para recibir la educación, la enseñanza para todas las áreas de nuestra vida. No sé si has oído o has dicho alguna vez esta frase ante una pregunta de alguno de tus hijos, alguna pregunta difícil o complicada de responder, eso de que esto ya te lo enseñarán en el colegio, ¿verdad? ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis dicho en alguna ocasión? Y es verdad que hay algunas materias que sin duda podemos o pueden aprender mejor en un colegio, matemáticas, gramática, literatura, idiomas, etcétera, historia. Pero en la vida familiar, en la vida en el hogar, es donde aprendemos y enseñamos los principios básicos del comportamiento, de las formas, de nuestra relación personal, de nuestra interacción entre padres, hijos, abuelos y demás familia, y de nuestra relación espiritual con Dios. Si hemos tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Ahora bien, esta es la teoría, pero no es siempre la práctica. Y dejo esa cuestión de la práctica para contestar cada uno de una manera personal, si ha sido así o no eso en vuestras vidas. Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos. Quizá no todos sois padres o madres, pero sí todos somos hijos. Todos hemos tenido padres, madres, abuelo o abuela. Quizá en algún caso no les conocimos o quizá convivimos con ellos por poco tiempo, pero si están cerca de vosotros o los tenéis próximos a vosotros, es importante y no haya una lejanía difícil de corresponder, que no os olvidéis de llamarles, de enviarles un mensaje, de abrazarles si tenéis la oportunidad, de darles un beso de cariño. No lo olvides, hoy es un buen día para hacer un homenaje a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos y abuelas. Si ya no están entre vosotros, recordemos lo que de ellas aprendimos. Nuestras madres que nos trajeron al mundo nos amamantaron, nos sustentaron, nos enseñaron, nos educaron, nos dieron de su amor, nos aconsejaron y también oraron y oran por nosotros continuamente. ¿Qué imagen guardamos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos? ¿Qué idea tenemos de ellos? Si es que no están entre nosotros. Y si están entre nosotros, ¿qué aprendemos de ellos? La Biblia nos habla de padres y de madres y también de abuelos y abuelas. Y hay un texto en el Nuevo Testamento, que es el que acabamos de leer, en el que se citan juntos y que de alguna forma nos dan una enseñanza que quería compartir con vosotros. Pero para situarnos en esa idea y en ese texto que hemos leído, se nos habla de la abuela y de la madre de Timoteo. También se menciona a su padre en los escritos, pero su padre se menciona muy poco. Sabemos que era griego, pero sí que se nos habla de su abuela y de su madre. Y Pablo escribió 2 cartas a Timoteo que han llegado hasta nosotros. Esas 2 cartas nos hablan muy claramente de un concepto que inunda ese texto que hemos compartido, es la fe. Y en la Nueva Versión Internacional, en la primera carta nos habla o se cita 19 veces la palabra fe y en la segunda carta se cita 7 veces la palabra fe. Es decir, en pocos capítulos encontramos 26 veces esa palabra. No sé si en la Reina Valera es exactamente igual, no lo he comprobado, pero posiblemente muy, muy similar. Es decir, que el concepto fe estaba en la idea, en la mente de Pablo cuando escribió estas 2 cartas a su amigo, a su hijo amado Timoteo. Pablo consideró a Timoteo hijo amado en la fe, como hemos leído en ese texto. Mi querido hijo Timoteo. Sabemos que era hijo de padre griego y de madre creyente judía. Creció en una familia piadosa. Fue circuncidado, es decir, según el rito judío. Acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. No os doy las citas, pero
pues las tengo aquí, podríais, si tenéis interés, os la puedo facilitar. Fue enviado a Tesalónica, fue enviado a la iglesia en Corinto, fue ordenado como anciano y pastor. Todos estos textos los encontramos en Hechos, en Corintios y en las cartas propias de Timoteo. Acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero, estuvo a cargo de la iglesia en Éfeso, es decir, un hijo amado, un joven que fue creciendo y fue desarrollando su ministerio y su trabajo y su labor de acompañamiento y de servicio para la iglesia, y en este caso buen colaborador de Pablo. Pablo incluso le pidió que le visitara en la prisión y él también fue apresado y libertado de la cárcel. Mi querido hijo Timoteo, ese es un texto que aparece en estas cartas, es una relación de amistad profunda entre Pablo y Timoteo. Y nos habla también de una comunión entrañable que había entre ambos, entre Pablo y Timoteo. Dice, al recordarte de día y de noche siempre doy gracias a Dios. Al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Es decir, había una relación personal y muy profunda entre uno y otro. Había una forma y una manera de relacionarse interesante que encontramos en estas dos cartas, pero también en otros libros del Nuevo Testamento. Ahora, el énfasis que quería destacar es el amor y la enseñanza que recibió Timoteo de su abuela y de su madre. ¿Qué has recibido tú o qué hemos recibido cada uno de nosotros, de nuestros abuelos o de nuestros padres? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? ¿Cuál ha sido nuestra relación? ¿Cómo lo recordamos? Cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente con relación a lo vivido en su hogar, en su casa, en esa cercanía. Ahora, lo que Timoteo recibió de su abuela y de su madre, he tratado de resumirlo en tres aspectos que encontráis también, tenéis en las hojas que os han repartido al entrar. En primer lugar, se nos habla de una fe sincera, o la Reina Valera dice una fe no fingida, o también se traduce en otras versiones como una fe visible, algo visible, lo encontramos en el versículo 5 de la segunda carta, capítulo 1. Hay dos tipos de fe, la que no se ve y la que sí se ve. Fijaos qué sencillo que es, ¿no? La que se finge y la que es real, la que es sincera y la que no lo es, la que trata de justificarse y la que es verdadera. Cuando hablamos de fe, cuando alguien pregunta si tiene fe, normalmente, quizá algunos te digan que no creen en nada, pero normalmente dirán sí, yo creo en algo o en alguien. Si yo tengo fe en esto o en aquello. Incluso yo tengo fe en Dios. Pero la fe en Dios no solamente se trata de creer que existe, de creer que Él está, sino se trata de obediencia. Si no va acompañada de obediencia, esa fe no tiene mucho recorrido. Y ese es el tipo de fe que Timoteo recibió de su madre y de su abuela, especialmente tal como dice el texto. Una fe no fingida, una fe sincera, una fe que se manifestó en su servicio para el Señor. El tener fe es algo, o creer en algo, en alguien, no da por sí la salvación. Muchos creen, pero pocos son los que obedecen. Por lo tanto, cuando pensamos en la fe, pensemos en esa fe que nos lleva a la obediencia. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe, ¿no? Y ese es el propósito y ese es el deseo, que crezcamos en fe, que crezcamos en el conocimiento del Señor, no solamente porque conozcamos quién es Él, que es importante, que es fundamental, sino porque pensemos que debemos de seguirle, pensemos en obedecerle. La fe sincera o no fingida, o la fe a mitad, es aquella que no solo dice, habla de ella, sino que se practica. Es decir, se trata de una fe acompañada en la obediencia, en lo que crees. Es una fe que se ve, es una fe visible. Timoteo manifestaba una fe no fingida, por lo tanto una fe sincera, una fe visible. Y esa fe, esa forma de ser, de actuar que reflejaba, era algo que había recibido de su madre y de su abuela. Viene esa fe respaldada y manifestada por hechos, por el andar en la vida, y debía ser visible, y era visible, a los que le rodeaban. Si somos consecuentes y estamos
dispuestos a obedecer y poner en práctica lo que aprendemos con nuestra mente y trasladarlo a nuestra forma de vivir. Es decir, sí que lo que aprendemos, escuchamos o leemos en la palabra de Dios debe transformar nuestra conducta, nuestra manera de hacer las cosas, de nuestra manera de vivir. Esa es la fe que se manifiesta, esa es la fe que ha transformado la vida, esa es la fe que otros pueden contemplar y ver. Si la Biblia nos dice que no mintamos, mentimos. Si nos dice que no nos hagamos imágenes de Dios, las hacemos. Si nos dice que solo a Dios, al único Dios, debemos de adorar y en cambio adoramos a otros dioses. Si la Biblia nos dice que honremos a nuestros padres, ¿los honramos? Esa es la manifestación de una fe que ama a Dios, una fe que busca en todo momento obedecer lo que cree, obedecer lo que la palabra de Dios nos indica y nos habla con respecto a la persona de Dios, con respecto a seguirle, con respecto a cumplir lo que la palabra de Dios nos dice. Esa es una fe y será una fe sincera, una fe no fingida, una fe que será visible. El segundo aspecto que quería destacar en cuanto a este texto es que es una enseñanza basada en las Escrituras. Una educación basada en la palabra de Dios, y esa es la que manifiesta en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Y nos habla de que había firmeza en lo aprendido, dice el texto, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido. Nos habla de convencimiento, nos habla y de lo cual estás convencido, es decir, firmeza, convencimiento. Nos habla del origen de quién aprendió, y eso lo aprendió de sus padres, de su madre principalmente y de su abuela. Nos dice desde cuándo, desde tu niñez. Y nos dice también que recibe la sabiduría, eso nos va a dar sabiduría necesaria para crecer en nuestra salvación. Y aún más, mediante, y nos dice la forma y la manera en cómo hemos conseguido esa fe, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes le guiaron en ese aprendizaje? Bueno, lo hemos dicho, su abuela y su madre, enseñando las Escrituras a su hijo y a su nieto. No sabemos detalles de cómo fue esto, no sabemos muy bien cuál es la forma, el método, la manera en que eso sucedió, pero evidentemente podemos reflejar o ver en nuestra mente esa constancia de su madre y de su abuela en la educación y en la enseñanza que ellas habían aprendido y que ellas estaban transmitiendo a los demás. Es decir, ellas estaban siendo maestras para educar en esa fe a su hijo y a su nieto. Y esa es la forma, y no sabemos de qué manera o de qué forma, pero podemos interpretar o entender que posiblemente aquel muchacho joven estaba viendo o se reunían de una forma natural o de una forma espontánea o de una forma regular para poder leer la palabra de Dios, para poder escucharla, para poder meditar en ella, para poder tener una comunión, una relación. Que eso además se transformaba no solamente en el hablar, sino en el actuar, en vivir. Y posiblemente en el caso de ellas, de esta madre y de esta abuela, se manifestaba en su forma de enfrentar las dificultades y las circunstancias en su vida, poniendo por delante, por supuesto, la fe que tenían en Jesucristo. Sin duda que esa experiencia que Timoteo vivió fue fundamentada y basada en la palabra de Dios. En aquel tiempo, el Antiguo Testamento, que es lo que había en ese momento, ¿no? Y ahí es donde ellas aprendieron y enseñaron a su hijo y nieto esa actitud de seguir y de guiarse por lo que la palabra de Dios les comunicaba, les decía. Y el tercer aspecto que me gustaría destacar es el estilo de vida. Un estilo de vida, algo que transforma, es decir, esa forma y la manera en la que lo que has aprendido y estás transmitiendo a los demás está generando y está transformando y está haciendo cambios en la vida de aquellos que están a tu alrededor, aquellos que te escuchan. En este caso, marcaron un estilo de vida para Timoteo. Y en el capítulo 1, versículo 5, leemos: la fe sincera trae ánimo a la vida. Es decir, el ánimo, la fe
que tenemos en Jesús trae ánimo. El ejemplo de Loida y Eunice, que fueron visibles a Timoteo, cambiaron o pusieron en el corazón de Timoteo una actitud de ánimo, de encontrarse ante las dificultades y enfrentarlo con el ánimo de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Esa misma ánimo, dice el texto, que te anima a ti, animó antes a tu abuela y a tu madre. Esa es la expresión que encontramos en Timoteo. Es decir, que ese ánimo que recibió Timoteo fue una imitación, un ejemplo de lo que había vivido en su familia, con su madre y con su abuela. Qué importante era el ejemplo que él recibió de aquellos, de sus madre y abuela. ¿Cuál es la conclusión que podemos entresacar de esta enseñanza sencilla, pero al mismo tiempo práctica para nuestras vidas? ¿Cuáles son los principios fundamentales que podemos aprender? En primer lugar, que somos aprendices y maestros al mismo tiempo. En la vida siempre estamos aprendiendo. Hay de aquel, como decía antes, que diga yo ya lo sé todo, porque continuamente estamos aprendiendo. Y al mismo tiempo estamos enseñando a aquellos que hay a nuestro alrededor. Sin ser muy conscientes, como decía, aquellos que hay a nuestro alrededor nos están imitando, en especial en el entorno más íntimo del hogar, pero también en la comunidad, también en la iglesia. Muchos de nosotros quizá no tenemos hijos o no tenemos nietos en la comunidad, aquí en la iglesia, pero hay muchos otros hijos y nietos de nuestros hermanos y hermanas que también se fijan en aquello que hacemos y la forma en que hablamos, la forma que decimos, la forma que compartimos. Es posible que el tiempo que estamos juntos sea limitado, es verdad. El tiempo que podemos relacionarnos es muy limitado, pero es importante que también podamos reflejar y manifestar que nuestra fe en el Señor es una fe fundamentada en principios bíblicos, en principios que encontramos en la palabra de Dios. Sé un buen aprendiz. Para aquellos jóvenes, intenta aprender de aquellos que están a tu alrededor, aquellos en tu casa principalmente, pero si no tienes la oportunidad, de aquellos que hay a tu alrededor en la iglesia. Sé un buen aprendiz. Y a los que ya tenemos una edad, seamos aprendices, pero también buenos maestros. Aprender de lo mejor que aquellos que hay a nuestro alrededor y desechar lo que no nos conviene. Eso a veces requiere un esfuerzo de análisis y de ver y de analizar qué es lo que recibimos y quedarnos con aquello que es positivo, que es bueno, con aquello que está refrendado con la palabra de Dios, que el carácter de las personas de las que estamos aprendiendo, recibiendo información, tratemos de imitar aquello que es bueno, aquello que es y va a servir para nuestras vidas. Aprendemos continuamente de aquellos que hay a nuestro alrededor, desechando aquello que no nos conviene. Seamos imitadores, repetidores de aquellas buenas acciones, de aquellas buenas formas de aquellos que hay a nuestro alrededor que nos rodean. No pensemos que ya lo conocemos todos. Necesitamos aprender de los demás, jóvenes o mayores. Necesitamos continuamente estar aprendiendo. Somos maestros que podemos también, en nuestra función como maestro, reflejar la imagen del Señor en nuestras vidas. Que podamos reflejar la fe que hemos entendido, que obedecemos, cómo la estamos enfocando y reflejando hacia los demás. Que esta imagen que hay en nuestro corazón, en nuestro interior, pueda ser transmitida, trasladada a aquellos que hay a nuestro alrededor, sobre todo, especialmente, a aquellos más jóvenes o a aquellos que aún no conocen al Señor, para que los que nos imiten, para aquellos que se fijen en ello, puedan ser alcanzados por la gracia de Dios. Termino con un versículo que, si puedes ponerlo ahí, encontramos ahí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Encontramos en Efesios. Qué importante es que nuestras vidas reflejen esa fe que hablamos, esa fe que decimos que tenemos y que obedecemos, pueda ser algo que transforme nuestras vidas y que pueda servir de ayuda y de bendición para aquellos que a nuestro alrededor están observándonos, están mirando, están viendo cómo somos. Que en nuestro hogar y en nuestra iglesia, en nuestra comunidad,
o en el lugar donde estemos, reflejando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra actitud, sea un ejemplo de que el Señor está en nuestras vidas, que sigue trabajando, que seguimos aprendiendo, que seguimos creciendo en su conocimiento y al mismo tiempo que seguimos manifestando que el Señor es real en nuestras vidas y que otros no cristianos, otros que aún no conocen, puedan llegar a conocerle. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Terminamos con una oración. Señor, queremos darte gracias por este tiempo y por la oportunidad de poder encontrar en tu palabra ejemplos que nos ayudan, nos hacen ver y entender la importancia de vivir una fe que hablamos y que manifestamos con nuestros labios, pero que es importante que también reflejemos con nuestras vidas. Que esa fe sea un ejemplo para aquellos que hay a nuestro alrededor, más cercanos, como son nuestros hijos o nuestros nietos, pero también en la comunidad en la que estamos, que también sea un ejemplo para otros jóvenes o personas no tan jóvenes que puedan ver en nosotros que hay una realidad en nuestras vidas, una realidad que habla de ti, una realidad que manifiesta que somos hijos tuyos, que obedecemos tu palabra y que buscamos la forma y la manera de seguirte de una forma plena y total. Pedimos, Señor, que nos ayudes, oramos, Señor, por esta iglesia, pedimos, Señor, tu bendición para esta semana, que tú bendigas a aquellos hermanos nuestros que están todavía en ese periodo de vacaciones, que tú les guardes allí donde estén y los traigas con bien. En el nombre de Jesús, amén.